Hola a todos, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es José Eduardo Viloria López. Y mi nombre, Isabel Cristina Peláez Vélez. Yo soy Henry López Aldarriaga. Educar desde el sur, porque el sur tiene que resistir. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Este podcast corresponde a la actividad 4.2 de la unidad 4 y en él vamos a conversar sobre las reflexiones que cada uno desarrolló en la actividad 4.1 a partir de la lectura sobre la epistemología y educación que trabajamos en el seminario. Durante los próximos minutos vamos a recorrer varias ideas. ¿Cómo se relaciona la filosofía y la educación? ¿Qué función cumple la epistemología en la práctica educativa? ¿Qué habilidades necesita un docente para formar pensamiento crítico y autónomo? Y los retos que enfrenta la epistemología en la educación actual. Claro, Isa, y también nos tenemos que permitir algunas preguntas incómodas, porque esta reflexión no tiene mucho sentido si no bajamos a nuestra realidad como docentes. Totalmente de acuerdo, compañeros. Pues empecemos entonces. José, cuéntanos por qué decidimos que la filosofía y la educación están tan unidas. Si supieran que esta relación es muy antigua, ya desde la Grecia clásica, con Platón en el mito de la caverna, presenta al educador como ese guía que conduce al alumno desde la ignorancia hasta la luz, hacia el conocimiento verdadero. Paitán Compi en 2021, él retoma esa imagen para explicar que el pedagogo siempre ha tenido esa función de acompañar la búsqueda de la verdad. Claro, José, yo lo pensé en términos un poco diferentes en mi trabajo, porque para mí esa relación no es coyuntural ni instrumental, sino consustancial. La educación en el fondo es la misma filosofía puesta en acción. La praxis, donde las teorías sobre el ser, el conocer y el actuar se ponen a prueba. Esa vinculación se articula en tres dimensiones. La teleológica, que es para qué educamos, la ontológica, que es el sujeto que formamos, y la axiológica, que son los valores que transmitimos. Compañero Henry, me gusta cómo se complementa eso con lo que yo trabajé. La filosofía le aporta a la educación un marco ético, antropológico y social, mientras que su incidencia se nota en cosas muy concretas, como el currículo, las decisiones de aula y la convivencia escolar. Y si supieran que ahí aparecen tres preguntas que articulan todo esto, según Paitán, que él citó a Izaguirre. La pregunta por la realidad y el conocimiento, que es la epistemología. La pregunta por el bien y la justicia, que es la ética. Y la pregunta por nuestra propia existencia, que es la antropografía filosófica. Es decir, que sin esas preguntas críticas, la enseñanza corre el riesgo de quedarse solo en transmisión de contenidos, sin preguntarnos para qué ni para quién educamos. Si la filosofía da un marco general, la epistemología aterriza ese análisis sobre el conocimiento mismo. En mi presentación identifiqué tres campos. Uno fue el desarrollo curricular, el otro la formación docente y por último, que es el desempeño investigativo. José, te cuento que yo lo trabajé con 5 funciones parecidas: validar el conocimiento, orientar el currículo, fundamentar la enseñanza y la evaluación, relacionar la teoría con la práctica y ejercer una reflexión crítica sobre lo que dábamos por sabido. En mi caso, Isa, yo encontré algo similar. Organicé 4 ámbitos: las implicaciones prácticas y curriculares, el desarrollo educativo global, la formación profesional docente y la investigación educativa. Andrade y Rivera explican que la epistemología trasciende la observación porque se dedica a validar los procesos, técnicas y métodos con los que construimos saberes. Eso conecta con algo que también cité, que fue Bunge, que él lo había citado Paitán, que él hablaba que la epistemología casi como una ciencia de la ciencia, porque no se limita a una disciplina, sino que las atraviesa todas. Sí, compañeros, y eso se traduce en cosas muy prácticas: al diseñar un plan de estudios, al evaluar si un material pedagógico está actualizado o al identificar sesgos metodológicos en una investigación. Exactamente. La epistemología no es un adorno teórico del currículo, es la que valida los medios conceptuales con los que la educación pretende alcanzar sus fines. Hay un punto de presentación, José, que no habíamos tocado: la tensión entre el empirismo y el racionalismo.
Sí, Andrade Salazar y Rivera Pérez en el 2024 explican que el empirismo, como Luke y Hubble, sostienen que el conocimiento nace de la experiencia sensorial, mientras que el racionalismo, con Descartes y Spinoza, priorizan la razón y la deducción lógica para validar el saber escolar. Y esa tensión sigue viva en el aula, porque el conocimiento que enseñamos no es neutral, la ciencia no es neutral, la educación no es neutral, ni mucho menos está terminado. Exactamente, con frecuencia refleja sesgos ideológicos, hegemonías científicas, como también señala Andrade Salazar y Rivera Pérez en el 2024. Por eso el docente tiene la responsabilidad de examinarlo críticamente y no solo transmitirlo tal como llega en el libro de texto. Compañeros, definitivamente ese examen crítico y permanente es para mí uno de los aprendizajes más importantes de esta actividad. Y hablando de responsabilidad docente, Isa, yo insistí en mi trabajo que el tránsito de una educación memorística a una que fomente la autonomía intelectual requiere un perfil docente de amplia complejidad. No basta con dominar contenidos, hay que desplegar habilidades de mediación epistémica, como el diseño de ambientes de problematización, la estimulación metacognitiva, la reflexibilidad cognitiva y apertura al disenso. Y algo que me parece central, la vigilancia reflexiva y la humildad epistémica. Compañero Henry, me identifico contigo en habilidades parecidas. Formular preguntas problematizadoras y retadoras, guiar el análisis de evidencias y argumentos, promover el diálogo y la escucha respetuosa, diseñar experiencias de indagación, fomentar la metacognición y acompañar todo esto con ética y empatía. Y ahora que nosotros somos también docentes de ciencias sociales. Y yo trabajé algo similar apoyado en Python. La reflexión constante sobre la propia praxis. Cito a Torres, que dijo eso en el 2017, el fomento de la autonomía cognitiva para que el estudiante, como dice Camacho y Morales, piensen en sus propios pensamientos y la mediación crítica en entornos de información, porque hoy los estudiantes tienen acceso a muchísima información. Por eso no siempre saben distinguir entre qué es confiable, no saben cuándo es verdad ni cuándo es mentira. Esa mediación crítica hoy es indispensable, José. Es indispensable reconocer que uno también puede equivocarse en lo que cree saber. Les cuento algo desde mi propia práctica. Yo soy docente del aula rural con conectividad limitada y ahí esa mediación crítica no depende de la tecnología, sino de enseñar a los estudiantes a cuestionar, comparar y argumentar con lo que sí tienen a la mano, incluyendo los saberes tradicionales de su propia comunidad. Cosa que buen ejemplo, porque muestra que el pensamiento crítico no depende del recurso disponible, también depende de la intención pedagógica. Eso nos lleva justo al último tema, los retos y desafíos actuales de la epistemología de la educación. Miren, en mi presentación señalé tres: la descolonización de la estructura del poder, la exclusión rural y digital y el paradigma de la complejidad. O sea, es decir, superar la fragmentación disciplinaria y avanzar hacia un pensamiento transdisciplinario, retomando a Morín, según explican Andrade y Salazar en el 2024. Yo encontré retos muy parecidos, pero los nombré distinto. En primer lugar, la era de la posverdad y la infosificación algorítmica. Dependemos de los algoritmos. En segundo lugar, el desafío de la IA y el riesgo de deshumanizar el saber. La superación de la fragmentación del conocimiento hacia la transdisciplinariedad. Y algo que me parece urgente, la justicia cognitiva y la decolonialidad del saber, además de la brecha digital. Compañero Henry, yo agregaría la necesidad de garantizar hoy inclusión, equidad y pertinencia en contextos tan diversos como los nuestros hoy. En ese reto de la brecha rural y digital lo vivo de forma muy directa. Paitán, él señala que la falta de la conectividad y de recursos profundizan las brechas educativas, un problema que se agravó tras la pandemia. Ahí quiero compartir algo que me quedó rondando en el trabajo. Cuando el sistema educativo define qué es lo que es válido,
qué saberes locales, campesinos, indígenas o afrodescendientes estamos borrando tácitamente de nuestras aulas. Y cuando el éxito de un colegio se mide casi solo por pruebas estandarizadas como el ICFES o PISA, ¿cómo sostenemos una autonomía intelectual real de los estudiantes? Compañero Henry, son preguntas incómodas pero necesarias. Y si supieran que ahí es donde la epistemología deja de ser un tema abstracto y se convierte en una herramienta concreta para transformar la práctica docente. Bueno, mucho aprendizaje. Creo que es momento de cerrar. Si tuviéramos que resumir esta conversación en una sola idea, ¿cuál sería? Pues yo diría que la epistemología le da al docente las herramientas para no aceptar el conocimiento de forma acrítica, sino para cuestionarlo, validarlo y adaptarlo a la realidad de sus estudiantes. Y yo agregaría que la filosofía y la epistemología juntas le devuelven el sentido humano a la práctica pedagógica más allá de la técnica. En mi trabajo concluí que la educación va mucho más allá de transmitir contenidos. Implica una responsabilidad ética sobre qué tipo de personas queremos formar. Este curso me deja la tarea de analizar la información con más rigor, contrastar fuentes y ayudar a mis estudiantes a construir criterios propios frente a la desinformación y la inteligencia artificial. Mire, este curso me deja algo muy concreto. En mi contexto, que es el aula rural, yo soy monodocente, está marcada por la brecha digital. La epistemología me exige descolarizar el currículo oficial, valorar los saberes tradicionales de mis estudiantes y diseñar estrategias flexibles que fortalezcan su autonomía cognitiva. Compañeros, en mi caso esta actividad me deja la responsabilidad de no dar por sentado ningún contenido que enseño, sino preguntarme siempre desde dónde se construyó ese conocimiento y a quién beneficia o a quién excluye. Bueno, qué charla tan enriquecedora. Con esto cerramos este episodio de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a dejar sus comentarios en el foro de discusión y a revisar los podcasts de sus compañeros. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto, Hasta pronto. Hay que compañeros. resistir. ¡Viva la resistencia!